Quiero que nos imaginemos un campo de batalla. A un lado está el ejército del enemigo y al otro lado está el ejército de Dios. Entonces, el ejército de Dios, dice la Biblia, está integrado en primer lugar por el Señor de los ejércitos, Yahweh Sabaoth. Ese es su nombre en el hebreo. En 1 Samuel 17:45, Goliat amenazó a David o lo trató de intimidar, pero David le respondió de la siguiente manera: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Tus armas de guerra son naturales, son de la carne, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, de Yahweh de los ejércitos, de Yahweh Sabaoth, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. También en una ocasión Josué tuvo un encuentro con un ser superior, con un ser celestial, y cuando le preguntó quién era, él le respondió en Josué 5:14: soy el comandante del ejército del Señor. Entonces el capitán del Señor, del ejército de Dios, es él mismo, Yahweh Sabaoth. En Éxodo 14:14 dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Además de Dios, encontramos también a los ángeles. En el Salmo 91, versículo 11 dice que Dios ordenará a sus ángeles para que nos protejan por donde quiera que vayamos. Y los ángeles nos sostendrán con sus manos para que ni siquiera nos lastimemos el pie con una piedra. Entonces, en el ejército de Dios, el capitán es Dios, pero también están los ángeles. En el Salmo 34:7 dice: pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Y aunque aquí está hablando de ángeles, realmente se refiere a Jesús, su manifestación en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. Pero además, en este ejército está la iglesia, es decir, nosotros. Y yo espero que usted esté ahí o no. Dice el Señor, hablándonos a nosotros, la iglesia, en Lucas 10:19 nos dice: les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Esa es la autoridad que Dios nos dio a nosotros, la iglesia. Por eso no debemos tenerle miedo al mundo espiritual de oscuridad, porque el Señor nos dio a nosotros autoridad sobre ellos. En Santiago 4:7 dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. También en Efesios 6:13 el Señor nos dice que tenemos que ponernos todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Y acerca de la armadura que Dios nos ha dado para esta batalla, pues les compartí la semana pasada, o hace 15 días, perdón. Entonces, a este lado está el ejército de Dios, pero al otro lado está el ejército del diablo. Y en Efesios 6:12 el Señor nos dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestro enemigo no es el jefe, no es el ladrón, no es mi esposa, no es mi esposo. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso
y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces la Biblia claramente habla del ejército del diablo. Obviamente su capitán es Satanás mismo, el ángel caído, el diablo. En 1 Juan 5:19 dice: el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y en Juan 12:31 dice: Satanás, quien gobierna este mundo. Pero además del enemigo, encontramos, según